Hola chicos, este, les doy unos 5 minutitos, ¿vale? Para que vayan a tomar agua o al baño. Empezamos a las 7, Profe, 7. ¿es historia? Sí, es historia, ¿vale? Profe, en el Classroom ya le mandé la tarea, pero me marca error, o no sé por qué me marca error. Vale, lo checo más al ratito, ¿va? ¿Qué onda con lo de sus tareas? Ok, profe, este se me hizo muy raro que me marcara eso. Vale, igual si no intenta volver a reenviarla, ¿va? Ok, Porfa. profe. Vale, gracias.
Profe, la Hola línea de chicos. tiempo, Ajá, ¿qué pasó? la línea de tiempo que nos dejó de tarea ya casi, o sea, la he estado implementando poquitas cosas, ¿sí? O sea, ya casi la terminó. Vale, muy bien. Pero en unos puntos de esos les estaba poniendo como que historia tipo universal, o sea, estaba poniendo la historia de México en la en sí la línea de tiempo, pero en esos cachitos ves que nos dijo que pusiéramos como, por ejemplo, qué pasaba en otros tipo países y así, Sí. como que fui poniendo de varios, profe. Vale, muy bien. Sí, exactamente así es como tiene que irse haciendo lo de la línea del tiempo, ¿vale? Ok, Este, profe. vale, sí, muy bien que ya lo vayan adelantando igual. Está muy bien que vayan adelantando esos, pues sus tareas, ¿vale, chicos? Igual que les iba a comentar. Ah, perdón por lo de ayer, ayer ya se me fue se me fue la luz y ya no pude darles clase ni contactarme con ustedes. No pasa nada, profe. Este sí estaba lloviendo fuerte ayer. Sí, sí, llovió muy, pues algo fuerte y se fue la luz. Ya no pude, contactarme con ustedes. Igual si no terminamos, yo creo el lunes, igual y hacemos una clase un poquito antes para terminar los temas, ¿va? Ok, profe. Vale, muy bien, entonces, a ver, según yo nos quedamos con lo del inicio de la, del porfiriato, ¿vale? Justamente ya habíamos mencionado cómo se había, pues hecho la independencia, cómo surge el punto en el cual pues a gente del partido convencional o a gente que estaba en el poder y que eran muy convencionales, empiezan a idealizar el hecho de que van a poner a un monarca, ¿no? En ese momento el monarca que se pone por orden de Napoleón III sería Fernando Maximiliano de Habsburgo. De Habsburgo, ¿no? Ajá, exactamente, de Habsburgo, ¿va? Y ya vamos a ver que, pues personaje, si bien no tenía cosas malas en esos momentos, o sea, no, su idea no era como en la de otros monarcas el hecho de conquistar y el hecho de tener y de apropiarse de más propiedades o cosas así, pero pues ya por el hecho de ser de la monarquía vamos a ver que eso va a ser un punto demasiado en contra, ¿no, chicos? De que justamente como todas las culturas, bueno, todas los países los cuales se independizaron en ese momento, pues México fue el único que volvió a seguir con su régimen monárquico, ¿no, chicos? Y pues si se suponía que estaban huyendo o por ello estaban peleando de ese régimen, pues cómo es que volvían a tener esa misma forma de gobierno, ¿no? Y pues en esos conflictos que estaban pues caóticos en esos momentos, vamos a ver qué va a ser para que este personaje, Porfirio Díaz, empiece a tomar pues el poder cada vez en sus manos del pueblo, del país, y que al fin y al cabo lo que va a hacer es una dictadura, ¿no? Que él es un dictador en ese momento, ¿vale? A ver, ¿quién me ayuda a leer porfa? Yo, profe. Yo, Vale, sí, porfa. Ganó ¿Quién mi yo? compañero. Ah, gracias. Porfirio Díaz gobernó 33 años en la calidad de dictador. Durante su gobierno, el país progresó en materia económica e industrial. Se construyeron obras de infraestructura, tales como ferrocarriles, puertos, hidroeléctricas, edificios públicos, Palacio de Telecomunicaciones y Correos, Bellas Artes, Museo de Historia Natural, Ángel de la Independencia, Museo, etcétera. Vale, muy bien, gracias. Exactamente, chicos. Aquí vamos a ver que su gobierno de Porfirio Díaz fue de 33 años. 31, 33, más o menos así está el punto, porque igual en esos años en los cuales estuvo en el poder, pues sí hubo un tiempo en el cual él pasó el poder a alguien más, que obviamente pues estaba dirigido por él, o sea, no era en cuestión de que esa persona hiciera las cosas como él quisiera, pues sino simplemente nada más estaba como un símbolo, ¿no? De forma simbólica. Muy bien, chicos. Aquí vamos a ver, por ejemplo,
esta cuestión del Palacio de Telecomunicaciones, el Palacio de los Correos, Bellas Artes, todos estos obras de infraestructura que hizo, vamos a ver que él se basaba mucho en lo que era la cuestión de los franceses, o sea, su arquitectura es del tipo Art Deco, así se le llama a esa arquitectura de esa época. Esa arquitectura pues justamente se va creando en Francia y es algo un poco pues chistoso el hecho de que como él siendo mexicano y el hecho de haber peleado contra los franceses, todo ese disgusto que tenían con las potencias y demás, pues al fin y al cabo tenía un gusto muy arraigado a lo francés. Por ello mismo vemos que está el Palacio de Bellas Artes, pues con esa temática, esa arquitectura que tiene. Igual, por ejemplo, ciertas colonias que son de la época del Porfiriato tienen igual esas mismas fachadas. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, chicos. Por ejemplo, en lo de la Roma y todo eso, las fachadas de ahí son muy diferentes a las de otros lugares. Son muy emblemáticas la fachada y tienen ese estilo de la época de los franceses que se le llama Art Deco. Y justamente, pues aquí es lo que menciona, que en ese momento también va a ser una forma en la cual el país empezó a progresar, pero también por ello mismo, a pesar de que tuvo su progreso, pues fue más que nada en cuestión de dictadura, ¿no, chicos? O sea, se tenía que hacer lo que el presidente mandaba y hacía, y él tenía muy arraigado también el hecho de que el pueblo mexicano no podía mandarse a sí mismo, sino que debía de tener a alguien que los mandara, que no estaba el pueblo mexicano listo para tomar decisiones. Y no sé, ahí ya, por ejemplo, ¿ustedes ya creen que el pueblo mexicano ya pudiera haber tomado sus decisiones o si estaba en lo correcto Porfirio Díaz, chicos? De que sí ¿Cómo, necesitaba de una profe? dictadura. De que Porfirio Díaz mencionaba que el pueblo mexicano necesitaba una dictadura y con eso él mencionaba que por ello es de que se reelegía tantas veces y pues fue presidente tanto tiempo. Profe, creo que Porfirio Díaz inició la revolución, ¿verdad? ¿Mexicana? ¿O fue No, otra persona? no, él no inició la revolución, pero sí fue un personaje muy clave, ya que sería como el antagonista, ¿vale? Sería como el villano en ese momento, porque él es el que empieza a tomar el poder y lo hace una dictadura. ¿Vale, chicos? Profe, el que inició la independencia fue Madero. Ajá, fue Madero. Y Madero, ¿vale? Ahorita vamos a ver a Sí. esos personajes, pero aquí les menciono esto, chicos. O sea, por ejemplo, él menciona, o sea, lo que quiero que vayan viendo es por qué se empieza a dar esa revolución. Por ejemplo, en la independencia, ¿qué puntos mencionan que fueron como las causas para que se empezara a dar ese cambio de la independencia, chicos? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles eran los descontentos que tenía el pueblo? ¿Nada más porque sí hicieron su independencia o qué fue lo que sucedió para que se hiciera esa independencia en México? También es importante que, pues, que sepan de dónde viene, ¿no, chicos? O sea, por qué surgió la independencia. Es como ahorita, un ejemplo, lo ¿Las del, causas? ajá, las La causas independencia de fue la porque, independencia, mm, esperen. La opresión de sistemas, de sistemas como de que, de castas. de castas, de clases, ¿no? Sería mejor mencionarlo así como las Ajá. clases, como de las castas, pues tenían descontentos, ¿no? De que no tenían los mismos derechos que pues otras No personas había que igualdad, ¿no? igual no había igualdad exactamente. Y por ejemplo aquí, ¿qué creen que sea lo que vaya a hacer que se provocara la revolución, chicos? Sí, aquí mencionamos que Porfirio Díaz pues
implementó infraestructura, electricidad, varias cosas que pues igual no estaban. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? ¿O ustedes qué creen? ¿Qué es lo que conlleve a una revolución o un cambio de las ideologías que ya se tenían predispuestas? Por ¿Cómo, ejemplo, profe? igual no nos vamos tan lejos, chicos, como lo que está pasando en Colombia, ¿vale? Un golpe de estado, ¿no? Algo así. Golpe de estado. Ajá, es como, pero eso porque nunca, no han visto qué es ¿Por lo que ley? están peleando. ¿No por Porque la ley que implementó el gobierno, maestra? querían, Digo, maestro. querían abolir la reforma tributaria. Exacto, ¿no? La ley, la Sí. reforma tributaria. Y obviamente a ninguno de ellos les conviene esa reforma porque pues no los está apoyando en nada y en vez de ayudar el gobierno a la población, pues simplemente la está afectando. Justamente aquí, chicos, quiero que vean, por ejemplo, cómo ahorita en Colombia pues se ven esos cambios, ¿no? O sea, esas leyes, esas reformas que no son para bien. Igual, por ejemplo, en todo esto de la independencia, en la revolución, en todos los movimientos que han surgido históricamente, siempre hemos visto que van a haber puntos como las causas. Por ejemplo, en la independencia ya mencionan algunos, como por ejemplo lo de que lo de las castas, las clases de castas, de que algunos eran más beneficiados que otros, los derechos, de que no todos tenían los mismos derechos, igual a lo mejor los impuestos empiezan a influir ahí. Y por ejemplo, aquí el detonante para que se dé esa independencia va a ser el hecho de que van a poner a alguien que es externo a España en el gobierno, que era su hermano de Napoleón, el cual toma el poder de España porque Napoleón ya había conquistado lo que era un poco del territorio español y pues él empieza a poner a gente de su confianza, que es lo que, por ejemplo, también empezó a hacer Porfirio Díaz, chicos, ¿vale? Porfirio Díaz cuando él empieza a tomar el poder, empieza a poner a gente de su confianza, ya sea familiares, conocidos, amigos, empieza a poner a gente que él sabe que va a hacer lo que él quiere, como por ejemplo poner a un presidente de tal estado, pero eso para asegurar los votos, porque ya debemos de saber que aquí ya estaba la constitución. Uno de los puntos para la constitución era el hecho de que se iba a hacer la elección democráticamente por medio del voto. Aquí lo que empezó a hacer Porfirio Díaz fue a poner a gente que asegurara el voto de ciertos estados. Y aquí quiero que vean pues cómo todas esas causas van haciendo que se vaya cambiando el hecho de cómo lo tenía, la ideología que van teniendo, ¿vale, chicos? En ese momento. Y pues ello mismo va a hacer que cosas buenas que sí llegó a hacer, porque aquí menciona, por ejemplo, el hospital general, un manicomio, la cárcel, o sea, empieza a poner ciertas cosas que sí son buenas para la nación, pero al fin y al cabo, él se argumentaba con que el pueblo no podía tomar las decisiones él solo, sino que necesitaba a alguien que los fuera encaminando y él tomó ese papel de dictador para hacer lo que para su parecer era lo mejor para el pueblo. ¿Vale, chicos? Esto es para que ustedes vayan viendo que pues casi todo es lo mismo en cuestiones de independencias, de revoluciones, de movimientos, pues que siempre hay un trasfondo, ¿no? O sea, no debe de ser nada más, pues sucedió la independencia porque sí, y ya. Y quién sabe qué sucedió ahí. O sea, mínimo que sí se vayan enterando y para que les sea más sencillo el hecho de que a la hora que lo estudian, pues ya vayan sabiendo, no, no, pues en ese momento estaban los españoles y por eso es que su forma de gobierno pues no beneficiaba a nadie de la Nueva España en ese momento, ¿no? Y ya para que les sea un poquito más sencillo aprendérselo, ¿vale, chicos? A ver, entonces, Sí, profe. Fernanda, ¿me ayudas a leer porfa? ¿Profa? ¿Yo? Sí, porfa. ¿Me ayudas? Ah, ok, Profe, creo sí. que se me quedó trabada la pantalla, pero yo no veo que cambió la diapositiva. Ni yo, profe. Sí, sí se cambió, miren. ¿Va? Ahora sí ya se Ah, cambió, sí. profe. Sí, la mía. Ah, Como sí. creo que se quedó bugueada mi pantalla, perdón. Profe. Bueno, Sí. Porfiriato. Se crearon instituciones de beneficencia pública como el Hospital General, Manicomio General, Cárcel de Lecumberri
escuela de ciegos y sordomudos. También hubo esclavitud en el estado de Yucatán y Oaxaca, guerra de castas. Durante el Porfiriato hubo un breve receso en el mandato del general Díaz, en el periodo comprendido de 1880 a 1884. Manuel González asume la presidencia de la República Mexicana. Vale, gracias. Muy bien, chicos. Aquí exactamente es lo que ya íbamos mencionando. Pues cómo es que se empiezan a crear, por ejemplo, esto del Hospital General, un hospital el hecho para que cuidara a todos los ciudadanos, no solamente a ciertas clases, un manicomio, algo que igual si se dan cuenta ustedes, perdón, en la medicina igual, o sea, en ciertos estados, en ciertos continentes, pues la medicina va llegando segmentada, ¿no? O sea, por ejemplo, anteriormente se trataba a la gente con trastornos mentales de forma muy, muy rudimentaria o igual ni se les trataba, se les consideraba como locos o gente pues que estaba mal de la cabeza y no se les daba una correcta forma de tratamiento para pues ayudarlos, ¿no? Justamente el hecho de que les empiece a dar igual como lo de una escuela para ciegos y sordomudos, pues también va a ser algo importante, pues porque eso no existía anteriormente, chicos, ¿vale? Perdón. Pero también, por ejemplo, todavía en esos momentos, a pesar de que ya se había abolido al régimen español, pues todavía seguía habiendo estados con esclavitud, como lo menciona aquí, ¿vale? Vale, a ver, entonces, Brandon, ¿me ayudas a leer porfa? No, lo de Porfirio Díaz y Pascual Orozco. Sí, voy. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue presidente de México hasta en 7 ocasiones, gobernando la nación durante 31 años y creando una especie de dictadura. Pascual Orozco, general y revolucionario mexicano, fue uno de los primeros en levantarse en armas contra Porfirio. Vale, a ver entonces, Vania, ¿me ayudas a leer los otros dos? El de Francisco y Madero y Pancho Villa, porfa. Francisco I. Madero, político mexicano cuyo enfrentamiento con el régimen de Porfirio dio inicio a la Revolución Mexicana. Pancho Villa, figura militar clave tanto contra Porfirio como contra Victoriano Huerta y contra todos aquellos que defendieran un régimen dictatorial. Emiliano Zapata, líder militar de los mexicanos y figura clave para defender los intereses de los campesinos. Vale, muy bien, gracias. A ver, chicos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la historia de Emiliano Zapata o Pancho Villa es interesante de mencionar porque, por ejemplo, Emiliano Zapata era un capataz de una hacienda, o sea, era como un obrero, por así decirlo, o pues estaba en cuestión de que tenía un patrón, ¿no? Un jefe al cual le rendía cuentas. Pero desde chico él se dio cuenta de que como gobernaban, o como los trataban a gente de como él, de su casta, porque también él era pues mitad, tenía sangre prehispánica, justamente esas clases las va él viendo muy, muy notoriamente y las vive muy notoriamente. Él se da cuenta de que pues la gente que es del pueblo es la que trabaja, la gente del campesina, estos obreros, son los que trabajan el campo. Y justamente esa ideología que se va dando cuenta es de que solamente está beneficiando a los patrones o a sus jefes, por así decirlo, y no tienen ningún beneficio en cuestión de que los quieran ayudar con la salud, con la educación, no hay ningún beneficio para ellos, simplemente el hecho de
de que son la mano de obra y trabajan y para ellos no hay nada, ¿no? O sea, para los campesinos no hay nada. Él empieza con la ideología y de hecho lo que él menciona mucho, como su eslogan, por así decirlo, es de que él dice que el pueblo es para quien lo trabaja, ¿vale, chicos? Así fue como él inició. De hecho, también su ideología era de que lo de Pancho Villa igual era la misma ideología casi. Él también tenía este punto en el que decía que él sabía que eran muy necesarias las escuelas y hospitales porque pues la población necesita esta educación, ¿vale? Esta educación que sea gratuita y laica y también el hecho de que la cuestión de los hospitales y todos esos lugares pues no solamente sean para ciertos sectores, ¿no? O sea, que sí existieran en diferentes lugares. Y él mencionaba, o sea, que él nunca fue a una escuela, pero que sí sabía que eran muy importantes las escuelas para la nación. El hecho de que la gente estuviera capacitada, letrada, estudiada, pues era muy, muy importante para todos. Es para que justamente no tomaran el poder personas que tuvieran estas mismas actitudes en cuestión de lo de Porfirio Díaz, ¿vale? Después, por ejemplo, Francisco y Madero igual, este político es el que encabeza todos esos movimientos. Igual justamente en cada sitio como Pancho Villa, que era el caudillo del norte, me parece, y Zapata del sur, así también se les llama, pues ellos igual van librando su batalla en esos frentes. Y justamente fue algo que se dio no solo en un punto, sino en diferentes puntos hasta que convergieron en uno y ya se empezó a dar esa lucha armada, ¿vale? Y a ver, Kiara, ¿me ayudas a leer porfa? Sí. Gobiernos postrevolucionarios. Plutarco Elías Calles y su meximato. Durante el gobierno de Álvaro Obregón ocupó la Secretaría de Gobernación y desde ahí llegó a la presidencia de la República en 1924. Procuró consolidar la vida política del país y de fomentar las actividades económicas. Vale, gracias. Muy bien, chicos. Mm, no nos vamos a meter tanto en el hecho de la revolución con todos los movimientos que hubo y las guerras, porque sí son varias. Igual nada más yo creo les voy a dejar un video para que lo chequen un poquito más a fondo. Profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? hay una tarea que cuando creo que la de hacer el resumen, dice que veamos todos los videos de la diapositiva al final. ¿Una tarea? Sí, casi hasta el final de las indicaciones dice ve todos los videos que están en el Classroom. Mm, déjalo checo. Según yo no, pero igual no está de más que los vean. Igual se supone que esos videos ya los hemos visto en las clases, ¿vale? Porque ahí vienen videos de historia universal. Ok. Pero sí creo que de historia de México no vienen creo que no viene ninguno, de hecho. Déjenlo checo, igual se los mando el fin de semana para que lo vayan checando igual, para que vean los videos y hagan un resumen chiquito. Nada más como de lo clave, de lo más importante, ¿va? Porque sí es un tema un poquito extenso y pues también para que no se saturen de tanta información en cuestión de eso, ¿vale, chicos? Porque igual si checan sus guías, como que no viene tan detallado, vienen puntos muy, muy específicos, como muy clave, como fechas que en realidad como lo de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cosillas así, y en México también vendrían esas mismas fechas, como la independencia cuando inicia, cuando acaba, la revolución cuando inicia y cositas así, ¿vale? Por eso no nos vamos a meter tanto en eso. Pero sí, chicos, por ejemplo, aquí, en el hecho de que entre este personaje, Plutarco Elías Calles, que también fue
una persona en el movimiento de la revolución, él empieza a tomar el poder, pero él empieza a hacer justamente lo mismo que había hecho Porfirio Díaz. En cuestiones de tomar el poder de forma bueno, de una dictadura no fue tan notorio, pero sí empezó a poner un maximato que más que nada va a ser el hecho en el que empieza a poner a gente que tenga la misma ideología que él. Profe, Ajá, sí, ya nada. ¿qué, vale, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, empieza a tomar el poder esta persona, pero él empieza a poner a gente que tenga su misma ideología, ¿vale, chicos? Gente que él sabe que puede controlar de cierta forma y que no van a ir en contra de él. Justamente él, pues fue una persona muy, muy corrupta en ese momento, que igual iba tomando decisiones no tanto hacia la nación como por ejemplo Porfirio Díaz lo hacía, como implementar obras de servicios públicos y cosas así, pero él sí tomó más parte en controlar el país y que a la sociedad no, pues no surgiera beneficiosa en ese sentido, ¿vale? A ver, por ejemplo, aquí, ¿quién me ayuda a leer esta, porfa? Yo, Yo. Vale, gobiernos postrevolucionarios, Plutarco Elías Calles y su maximato. Su plan reformador provocó la presión del gobierno norteamericano y dio lugar a la rebelión cristera. Su apoyo a la reelección obregonista en 1928 también produjo levantamientos armados que logró sofocar. A la muerte de Obregón y concluido su periodo presidencial, se convirtió en la figura política más importante del país. Controló los gobiernos sucesivos hasta 1934 y fundó el Partido Nacional Revolucionario. vale, gracias. Sí, chicos, es lo que les mencionaba, ¿no? O sea, cómo este personaje toma el poder después de Álvaro Obregón, que es la persona que toma justamente el poder después de la Revolución Mexicana, ¿vale, chicos? Toma el poder Obregón, después le sucede Plutarco Elías Calles, que igual estuvieron en el movimiento de la Revolución, ya a finales más o menos, pero pues al fin y al cabo este personaje empieza a tomar el poder y lo menciona como un maximato, ¿vale? En cuestión de que él iba a ser el que iba a elegir a qué personas se iba a poner en el cargo del presidente. Maestra, Sí, de hecho se llama maximato porque era el máximo poder o algo así, ¿no? ujú, sí, exactamente, era el máximo poder en cuestión de que ellos, bueno, él, ese personaje, pues decidía quién iba a ser el próximo presidente, ¿vale? No solamente estuviera el candidato que estuviera, pues ellos se encargaban de que se eligiera a el presidente que iba a tomar sucesión del poder. Fue más que nada en ese momento, ¿vale, chicos? Vamos a ver que nace en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877 y es escogido presidente constitucional del 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre del 28, ¿vale? Muere en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1945. Pero aquí, chicos, el, el último presidente que pudo elegir él fue a Lázaro Cárdenas. Este presidente sí tuvo una repercusión grande en la nación, ya que los anteriores presidentes que habían sido electos por él, pues no tomaban decisiones hacia la nación, sino que nada más eran hacia cierto grupo selecto, el cual tuviera esta forma de tomar parte en las acciones de la ciudad y que surgiera beneficioso. Pero ya en el año de 1934, él toma el poder
Que a ver, ¿quién me ayuda a leer este, porfa? Yo, profe. Vale. Lázaro Cárdenas. En 1934 fue electo presidente de la República con el respaldo de Plutarco Elías Calles, aunque comenzó su sexenio bajo la tutela del jefe máximo. Alentó la organización de sindicatos, así como la unidad y la movilización obrera, lo que proveyó de una sólida base popular que en 1936 le permitió deshacerse de Calles. Profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? yo conocí un compañero que a Lázaro Cárdenas le decían el Tata. Ujú. ¿Por qué le decían así? Ay, de ese no lo he checado. Sí sé que le decían el Tata, pero no estoy seguro por qué. Déjenlo busco y se los digo, ¿vale, chicos? Ok, profe. ¿Qué les iba a mencionar? Ah, sí, por ejemplo, aquí menciona el hecho de que, pues, era su forma de gobernar sí fue muy, muy distinta, y justamente por el hecho de que aquí lo menciona en un punto. La organización de sindicatos, la movilización obrera, justamente este personaje sí le empieza a dar como esta voz, esta ayuda a la gente obrera, y no solamente en el hecho de darles trabajo y cosas así, sino que, por ejemplo, él fue el creador de lo que es el Instituto Politécnico Nacional, y en donde la cual era la idea de que era en cuestión de la enseñanza hacia la gente obrera, o también a la gente este, del ejército, ¿vale? Justamente cuando se crea el Politécnico, pues los profesores eran militares, eran profesores que enseñaban en las academias militares, pues empiezan a enseñar en el Politécnico. Por todo esto, porque él se había dado cuenta de que estaba muy rezagada la tecnología y la educación en México. Por eso empiezan a crearse escuelas como lo de carreras de petroquímica, arquitectura, ingeniería, medicina, y ya después ellas van a ir desencadenando otras ciertas carreras que se van posicionando después, ¿no? Como las de administración, comercio, cosas así más de licenciaturas. Pero pues sus inicios eran con la ingeniería, más que nada. En el ámbito como matemático, era en donde se desarrollaba un poco más. Justamente también por eso se creó esa fama de que era muy pesada la escuela al principio, porque pues tenía a profesores que eran exmilitares o eran militares. Así que su forma de enseñanza pues era muy, muy rigurosa, porque pues así venían ellos de esa misma forma de enseñanza. Justamente también el hecho de que empieza a crear las refinerías para el petróleo, porque pues si bien ya se estaba extrayendo el petróleo, pero se estaba refinando en otro país. Y es algo chistoso, ¿no, chicos? Porque el proceso de la refinería para el petróleo, pues es el hecho de que lo extraes, pero no porque lo extraigas ya significa que lo vas a poder usar, sino que tiene que tener un proceso químico, el cual pues sí necesitas tecnología avanzada y los conocimientos, aparte de todo eso. Pues aquí en México no existía eso, o sea, no existía un ingeniero en química o petroquímico. Igual no se tenía esa tecnología, o sí ya existía, pero era muy costosa. Vale, chicos, justamente esa idea de por qué empieza a plantear todo eso de la educación, él era más que nada para verlo hacia el futuro, porque pues su idea era de que en un futuro esa gente que estaba estudiando pues iba a ser la gente que iba a empezar a producir nuevas tecnologías, nuevas invenciones, el salir calificado también para empezar a hacerlo, y es algo que sucede, de que sí tenemos la refinería, pero no se da abasto, por ello mismo es de que la tenemos que mandar a otros países para que en esos países la puedan, pues
pues producir en los elementos que necesitamos, como la gasolina, ciertos plásticos que se llegan a ocupar en la industria y pues ese es material que se está desperdiciando, porque si ya lo tenemos sería mucho más factible el hecho de refinarlo aquí y aquí mismo volverlo a sacar y por ello mismo es de que la gasolina es muy cara. Vale, chicos, porque a pesar de que tenemos nosotros el petróleo, pero pues no tenemos la tecnología para refinarla de una forma, pues como lo hacen en otros países, ¿vale? Ok, profe. Entonces Lázaro Cárdenas tenía, por ejemplo, una visión de futuro. Sí, tenía una visión más como partido. Bueno, no como partido, sino más que nada como de Estado, ¿vale? Su visión era más hacia el Estado y no tanto hacia ciertos sectores. Justamente, pues era esa ideología de que él quería por eso implementar, pues escuelas, infraestructura, nuevas cosas las cuales iban a ser beneficiosas para el futuro. Porque, por ejemplo, el presidente dura en el mandato, me parece que 6 años, ¿vale? Sí, Justamente supongamos que él empezó desde el principio a hacer la escuela. Esa escuela, supongamos que se va a tardar 3 años en que ya esté alguien estudiando ahí. Todavía le quedan otros 3 años. En esos otros 3 años, supongamos que ya entra alguien, pero las carreras son de 3 a 4 años dependiendo de si te especializas o no. Justamente, pues él igual y no llegó a adquirir a esa gente que él quería como científicos o gente que estuviera estudiada y preparada, pero pues sí fue algo que empezó a dejar para para la posteridad, ¿vale? No fue su ideología como, por ejemplo, ahorita ese es el problema con los partidos, chicos, de que, por ejemplo, sí puede tener a lo mejor un candidato una idea muy buena para la nación, y supongamos que sí se esté dando cuando él toma el poder, o sea, llega a tomar el poder, empieza a hacer su obra, pero ¿qué sucede? Que su obra estaba destinada a 10 años, en 10 años ya iba a estar terminada porque pues era una obra muy grande, pero pues nada más el mandato dura 6. ¿Qué va a pasar cuando llegue otro presidente? Supongamos así un presidente que es el que toma las decisiones más grandes de la nación y cosas así, y a él no le parece el hecho de que esté esa obra. Y todo ese avance pues lo van a frenar y es lo que ahí sucede, de que ya no se le da la continuidad a las obras, de que se quedan todo en proyectos, de que ya nadie hace nada, ¿vale? Y justamente también eso es algo interesante de mencionar porque pues obviamente sí hay cosas que no están bien en cómo lo hacen los presidentes o los candidatos electos para puestos de gobierno, pero pues también al mismo tiempo no te da la oportunidad de que tus proyectos sigan funcionando, ¿vale, chicos? Y así ya te vas dando cuenta tú también de por qué es que a lo mejor, pues cositas que ahorita van viendo que son muy obvias, como por ejemplo lo del petróleo. Si tenemos nosotros petróleo, ¿por qué la gasolina para nosotros es cara y para otros países es más barata? Pues ya te das cuenta de que ellos igual y tienen sus refinerías y de que entonces ellos ya no gastan en mandar un barril y que les traigan el mismo barril, pero pues ya producido en gasolina o en la materia que necesitan para trabajar. Vale, chicos, y ahí más que nada pues ya es cuestión de las ideologías de los presidentes, de cómo piensan, ¿no? O sea, de que si piensan hacia el beneficio de la sociedad o si nada más en quedar bien en su sexenio en el cual están laborando, cositas así, o sea, ya van un poquito más allá de lo que igual nosotros podemos ir observando, ¿va? Muy bien. ¿Quién me sí. ayuda a leer esta, porfa?
Brandon, ¿me ayudas a leer este, porfa? ¿Quiere que lo lea? Sí, porfa. Voy. Durante su mandato se realizó el mayor reparto agrario, abrió las puertas del país a perseguidores políticos como Trotsky Tro- Trotsky y dio refugio a los expulsados por la Guerra Civil Española. Asimismo, concretó la nacionalización de la industria petrolera en 1938. Tras, tras dejar la presidencia, ocupó algunos puestos políticos, como el del secretario de Defensa Nacional durante el gobierno de Manuel Albia Camacho, presidente constitucional del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. Vale, gracias. Sí, muy bien. Aquí es lo que les mencionaba, ¿no? O sea, tuvo varias cosas que sí fueron pues importantes, pero pues también, por ejemplo, el hecho de que le abría la puerta a políticos como Trotsky, que estaba perseguido por sus ideales que él tenía. Por ejemplo, igual a los refugiados de las guerras civiles en España que se estaban dando, pues les abrió las puertas para que vinieran y pues pudieran encontrar un refugio aquí en el país, ¿vale, chicos? Y aquí, como lo menciona el decreto de la nacionalización de la industria petrolera, que es lo que les mencionaba, de que ya estaba creando leyes las cuales pues se tenían que estar implementando para el beneficio de la nación. El hecho de ya empezar a crear refinerías y que no solamente pues todo eso del petróleo, que pues es un material muy muy preciado, que igual se le denomina, ¿no? Como el oro negro por su valor que tiene. Y pues aquí, chicos, también justamente aquí quiero que vayan viendo que la mayoría de los presidentes que fueron tomando el poder, pues era gente que era estudiada en la nación, o sea, no era cuestión de que salieran fuera de la nación a tomar sus estudios, de que tuvieran otra ideología que no fuera la de México y que fueran viendo, y justamente, pues eso hace que surja un presidente como Lázaro Cárdenas, que igual no era de una familia, pobre o algo así, pero pues sí se daba cuenta de cómo vivía la nación, todas las personas que conformaban la población, pues se daba cuenta de que no estaban siendo gobernadas de una manera bien, ¿no? En ese aspecto, de que sí habían varias carencias y justamente por ello empieza a implementar estas cosas como educación, las fábricas, lo de la industria petrolera, que pues es algo muy importante. Y justamente todo eso va a ser a lo que va a llegar el milagro mexicano. A este milagro mexicano se le denomina así porque pues fue una época de abundancia en la cual la mayor parte de la nación pues se encontraba en este punto en el cual tenían buena solvencia económica, o sea, como que todo estaba bien en ese momento, ¿vale, chicos? Se estaba implementando casi todo, las artes igual estaban creciendo, por eso se le llama como el milagro mexicano, ¿vale? Era como la edad de oro en ese momento. A ver, ahora sí, Brandon, ¿me ayudas a leer porfa? ¿Lo leo yo, profe? Sí, porfa. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el Milagro Mexicano. Esta etapa se caracterizó por ser, de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e Vale. industrializada. Sí, muy bien. Exactamente aquí es lo que les menciono. O sea, pues se le llama así porque
estaba ya creciendo la población, la sociedad, la economía. Ese movimiento pues ya era un cambio hacia la formación de lo que menciona pues una nación moderna y también la industrialización, que aquí chicos es chistoso mencionarlo porque justamente hasta 1940 es cuando ya se empieza a dar ese cambio de la industrialización pues a un punto más grande, ¿no? O sea, igual y sí consumíamos cosas que eran formadas por lo que fue la revolución industrial, pero ya hasta 1940 es cuando pues México empieza a meterse también en ese aspecto de la industrialización y justamente pues pasaron casi un siglo para que pudiera tomar parte México en esas nuevas tecnologías, que ya las pudiera adquirir, ¿no, chicos? Y justamente vamos a ver que en esos momentos pues también va a haber algo que o sea, en los 1940 sí hubo esa formación de cambio y justamente por todo lo que habían dejado presidentes como Lázaro Cárdenas y algunos otros que le daban continuidad a esos proyectos que ya se estaban haciendo, pero pues después vamos a darnos cuenta de que ocurren cosas que empiezan a cambiar la ideología, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de que ya empiecen a haber más tecnologías y más educación, pues va a hacer que el pueblo mexicano ya empiece a cuestionarse, ¿no? Si en realidad sí es una buena forma en cómo se está gobernando, que por ejemplo es lo que ahorita les mencionaba, ¿no? Lo que sucede, ese fenómeno en Colombia, de que si hubiera sido una nación en la cual no se tuviera la educación, de que la gente siguiera viviendo como es sin preocuparse por nada o no tanto el preocuparse, sino el hecho de cuestionarse las cosas, igual eso es el efecto de que ahorita lo que está sucediendo, chicos, ¿vale? El hecho de que sale gente a protestar por algo que no les conviene, que no es bueno para ellos. Y justamente en este momento de este personaje, Gustavo Díaz Ordaz, pues surge un fenómeno que es lo de los Juegos Olímpicos, también la Copa Mundial de Fútbol, y justamente eso va a hacer que se tenga un foco muy, muy grande. Todos los reflectores van a estar viendo a México porque pues es un evento mundial, ¿no? Internacional, que no solamente es de a lo mejor un continente o de unos países, sino no, es algo que es mundialmente visto, mundialmente narrado, televisado, mostrado y conocido. Y justamente este punto va a ser algo que el pueblo mexicano va a darse cuenta de que es un momento en el cual pueden pues manifestar lo que está sucediendo, que está mal, ¿no? En la nación. Pero pues también eso va a ser un descontento hacia las demás gente que tiene el poder de los políticos y el presidente, porque pues eso también va a ser cuestión en que las demás naciones digan que pues la gente encargada del pueblo no tiene el poder, de que cualquier persona puede tomar el poder en cualquier momento y justamente va a ser lo que va a ocurrir en la matanza de Tlatelolco, pues ese evento trágico que gracias a que pues se estaban alzando la voz para decir lo que estaba sucediendo, porque pues también fueron movimientos que no solamente fueron intelectuales y así chicos, sino que también fueron movimientos en cuestión de que estaban pasando muchas cosas en el mundo. Simplemente también el hecho de la música, o sea, ya eventos musicales que estaban sucediendo, que también se estaban dando cuenta de que eran muy, muy, muy masivos, movían a mucha gente, en cuestión de la ideología de la literatura, de gentes literarios, en pintura, o sea, hubo un crecimiento muy, muy grande y eso conllevó a que no solamente se quedara en el momento, en el lugar en el que había sucedido, sino que, por ejemplo, ya empezó a viajar a diferentes países y pues justamente ya con la globalización que fuimos viendo anteriormente, pues vamos a ver que todas esas nuevas ideologías van a llegar a todo el mundo. Y pues México igual va a estar metido en ello y pues va a conllevar a que
esas ideologías también ellos las empiezan a implementar, que empiecen a pensar si en realidad lo que está sucediendo en el gobierno es lo ideal o no, qué está pasando, ¿vale, chicos? Y Sí, yo creo que lo dejamos aquí por hoy. Profe, Sí, ¿qué pasó? ¿por qué el nombre de Gustavo Díaz tiene como que un símbolo de calaverita? Sí, ya no lo entendí. Por lo de la matanza de Tlatelolco, ¿vale? de los Ah, estudiantes, ¿no? Lo del rojo amanecer. Ujú, también lo de Rojo Amanecer. O sea, ese presidente, Gustavo Díaz Ordaz, era el que estaba en turno cuando sucedió lo del movimiento estudiantil del 68. ¿Y por qué hicieron ese movimiento? Ese movimiento sucedía porque es lo que les mencionaba, chicos, o sea, era un momento en el cual se estaba dando lo de, ¿cómo se llamaba? Los Juegos Olímpicos. Se empezaban a dar los Juegos Olímpicos y también lo de la Copa Mundial. O sea, la Copa Mundial fue después, 2 años después, pero ya se sabía que iba a ser en México. Y es como, por ejemplo, ustedes cuando llegaron a ver la Copa Mundial, la que fue en Rusia, me parece que creo que fue la última, la de Rusia. Ahorita iba a ser en Japón, pero por lo del COVID pues ya no se dio. Pero si se dan cuenta, o sea, ya desde tiempos un poquito antes empiezan a sacar historias de cómo es la ciudad, qué hay en la ciudad, cuál es su ideología, su política, su cultura, o sea, empiezan a pasar todo lo que es ese país. Justamente igual en México estaban pasando eso, así de, vengan a México porque pues hay varias playas, hay diferentes lugares en donde tú puedes, como que es más hacia el turismo. Y cualquier país que tiene una Copa Olímpica, algo que es mundial como los Juegos Olímpicos, conlleva que tengan mucho flujo de dinero por los extranjeros que vienen, ¿vale, chicos? O sea, es un flujo de dinero muy, muy, muy grande. Y si te cancelan ese evento, pues obviamente es simplemente eso va a suceder que pues todo ese dinero que tú tenías planeado tener, pues ya no lo vas a tener. Y obviamente ahí el país empieza a invertir a lo mejor en obras públicas para que varios extranjeros puedan venir, también el hecho de construir a lo mejor estadios, hoteles, es algo muy, muy, muy económico y muy, muy grande. Y justamente en ese momento, lo de los estudiantes, pues la forma en cómo estaban dando la educación, pues no era la ideal. También la forma del gobierno en cómo estaba callando o la opresión que se tenía del gobierno era muy, muy grande. Hubieron muchos, muchos puntos los cuales se unieron en ese contexto y, o sea, no eran solamente estudiantes los que iban marchando. Llama mucho la atención porque, pues, sí eran estudiantes y cosa que no debió de haberles pasado, pero pues también eran otros movimientos que se iban sumando. Y ahí se daban cuenta de que, pues, el gobierno mexicano, las autoridades, pues no tenían el poder como para acabar todo ese movimiento que se estaba conllevando de ideologías. Y pues toman esa decisión de, de hacer lo que sucedió de la matanza del 68. ¿Vale, chicos? Es interesante mencionarla porque pues si se dan cuenta en los libros de historia ya no es mencionada. No sé si ustedes han checado sus libros de historia y eso que sucede no lo mencionan en ningún libro de la SEP. Obviamente si lo buscan sí hay mucha, mucha información, pero si checan algún libro de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, no omiten lo que sucedió en ese. Igual y sí lo llegan a mencionar, pero nunca mencionan a fondo qué es lo que sucede, ¿vale? Vale, chicos, pues aquí le dejamos entonces, yo creo los veo el lunes, les mando mensaje por WhatsApp, ¿vale? Para terminar lo de la presentación. ok, profe. Vale, muy bien. Buena Hasta luego, tarde. chicos. Bonita tarde igual para ustedes. Y hagan Nos vemos, profe, Hasta gracias. luego. Bye, bye.